Cada historia que contamos es una ventana a lo que somos, lo que hemos descubierto y lo que aún nos falta por entender. Porque la ciencia y la cultura no solo nos explican, nos conectan. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. ¿Qué es el amor? Una pregunta tan antigua como la humanidad. Los griegos lo dividían en formas distintas: eros, ágape, filia, pero hoy la ciencia busca entenderlo desde otra perspectiva. ¿Qué función cumple el enamoramiento en nuestra evolución? ¿Por qué elegimos a una persona y no a otra? Ah, el amor. Todos lo experimentamos en algún momento, pero ¿qué es el amor? Bueno, eso depende de tu definición. Cierto, porque hay varios tipos de amor. Los griegos distinguían 5. Ágape, el amor puro del alma, amor espiritual. Filia, el amor por los amigos y compañeros. Storge, el amor natural que sienten los padres por sus hijos. Xenia, la hospitalidad y la compasión por los extraños. Y Eros, el amor apasionado y sensual. El enamoramiento. ¿De cuál quieres que hablemos? Ajá, me lo imaginaba, pilluelos. ¿Por qué existe el enamoramiento? Pues sin amor no existiría la humanidad. El enamoramiento tiene una función evolutiva. Gracias a él, las personas y otros animales se unen y pueden tener y criar descendencia. La evolución nos dice: no te puedes emparejar con cualquiera, solo con quien sea mejor. Eso asegurará que tengas hijos más saludables y que sean mejor atendidos. Claro que cada quien tiene en su inconsciente una idea diferente de qué significa mejor. Más fuerte, con linda sonrisa, o más bonito cuerpo, o más inteligente o valiente, o más amable, o que piense parecido a ti, o muy diferente a ti. Esas características suelen estar determinadas por nuestras relaciones familiares. El cómo nuestro corazón elige a quién amar es un misterio, pero el psicoanalista Jacques Lacan dice que amar es dar lo que no tenemos. Buscamos a alguien que sea capaz de amarnos con todo y nuestras carencias. Cuando encontramos a alguien que por esa razón misteriosa detona el enamoramiento, se desencadena una cascada de químicos que son como drogas naturales que inundan nuestro cerebro y el sistema nervioso. El cerebro es un órgano que funciona sin parar un solo día, desde que naces hasta que te enamoras. Es como una adicción. La adicción funciona así. Primero, el neurotransmisor norepinefrina hace que las glándulas suprarrenales produzcan adrenalina, lo que hace que te pongas nervioso, se te agite el corazón y sientas mariposas en el estómago. Si dos personas pasan un gran susto juntos, pueden enamorarse. El hipotálamo libera dopamina, que te da un subidón de placer similar al de la cocaína. Al activar el centro de recompensas de tu cerebro, te hace querer volver a ver al sujeto de tu afecto una y otra vez. Ya estás frito. ¡Cuidado! Bajan los niveles de serotonina. Eso te causa una insatisfacción similar a la que experimentan las personas con síndrome obsesivo-compulsivo. Piensas en él o ella todo el día. Si no te hacen caso, allí te quedas, en el mal de amores. Si por fin tu amor es correspondido, el placer que se genera hace que el hipotálamo libere oxitocina, sustancia que en los mamíferos refuerza el apego que sentimos por alguien. Así que, en muchos aspectos, el amor es muy parecido a una adicción. Eso no significa que no sea real. Y como se mezcla con las otras formas de amor, puede hacerlo más profundo, complicado y único para cada quien. Además, no todo es biológico. Hay muchos aspectos culturales que definen el amor en nuestros tiempos. ¿Cómo debe portarse un enamorado? ¿Cuáles son los colores, palabras y lugares que se consideran románticos? ¿Qué fechas son importantes? Como el 14 de febrero, Día de San Valentín.
Se cree que San Valentín fue un sacerdote del siglo III que, sin permiso, casaba a los soldados con sus amadas y que el emperador Claudio II le cortó la cabeza por insubordinado. O quizá fue un obispo, o alguien más, o a lo mejor ni existió. Y por eso la Iglesia Católica lo borró del calendario general en 1969. Pero de todas maneras, muchos lo siguen celebrando hasta hoy con besos y regalos el 14 de febrero en todo el mundo. Curiosamente. Cada año se desechan más de 1.000 millones de neumáticos en el mundo y muchos terminan contaminando suelos y mares. Pero una nueva iniciativa propone un giro ingenioso: convertir neumáticos reciclados en materiales para la construcción, reduciendo así la dependencia del plástico y los residuos tóxicos. Una solución que transforma basura en infraestructura y contaminación en oportunidad. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo analiza la posibilidad de reemplazar agregados naturales por plásticos residuales en materiales para la construcción. La búsqueda es que cumplan con los requisitos físicos y mecánicos normativos para el desarrollo de la actividad. El proyecto se basa en estudiar la posibilidad de incluir materiales reciclados que de otro modo van a parar a vertederos o a sitios no deseados a veces en mezclas cementicias, para después aplicarlos a productos de la construcción, ¿sí? Y en este sentido, los materiales que más estamos trabajando son plásticos, que como se sabe son un problema mundial bastante importante, y también algunos otros materiales para poder resolver algunos problemas de la industria local, tales como son, por ejemplo, algunas fibras que surgen de los neumáticos una vez que estos salen fuera de uso. Si ustedes han visto un neumático alguna vez roto, verán que tiene unas fibritas blancas. Esas son fibras textiles y son plásticas también, y luego también tienen fibras de acero. Y eso es lo que nosotros estamos intentando incluir en estas mezclas y obtener mezclas de hormigón reforzado. Bueno, hemos hecho intentos de algunas aplicaciones ya más prácticas, ¿no? Para que esto se pueda usar después. Hemos hecho algunas muestras de adoquines, que son estos elementos que usan en las veredas, por ejemplo, o en las calles de Mendoza tenemos muchas. Y también hemos estudiado otras formas de que permitan disminuir fisuración. O sea, el hormigón proyectado, por ejemplo, podría ser una de las aplicaciones. Los porcentajes varían mucho, hay mucha también bibliografía sobre esto y ustedes van a encontrar, pero son bajos los porcentajes, no son muy altos, ¿no? Hablamos de alrededor del 5%, lo que se pueda sustituir como materia prima virgen. Parece poco, pero nunca es poco, porque un 5% acá, un 5% allá, y vamos recuperando materia prima que a su vez no se tiene que explotar o que producir desde materiales nuevos. El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que el promedio global, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este aumento está acelerando la pérdida de biodiversidad, las olas de calor y la escasez de agua en toda la región. Frente a esta realidad, la Universidad de Valencia acoge la primera conferencia especializada en cambio climático en el Mediterráneo. La Universitat de Valencia ha acogido la primera conferencia de expertos sobre cambio climático y territorio en el Mediterráneo ibérico. Un encuentro que ha reunido a más de 70 especialistas de distintas universidades para analizar los efectos del calentamiento global y proponer soluciones para una mejor gestión del territorio. Estas jornadas han servido para concentrar más de 70 investigadores e investigadoras de otras universidades para abordar este problema desde la evidencia científica, para plantear soluciones desde esta evidencia científica. Esta es la misión de la universidad. En el encuentro se han abordado temas clave como la desertificación, los incendios forestales, la gestión del agua y el impacto en las áreas urbanas. Esta dana nos ha demostrado que hemos pasado umbrales de magnitud. Digamos que ya se está evidenciando desde todos los puntos de vista el problema físico, pero además hay otra línea que es cómo afrontamos ese problema, cómo nos adaptamos a él, qué medidas habría que tomar en cuenta por parte de los gobiernos y por parte de la sociedad para mitigar los efectos de ese cambio climático y que las consecuencias no sean tan desastrosas. Tras 2 días de trabajo, los expertos han presentado 82 recomendaciones que serán remitidas a las administraciones locales, autonómicas y estatales. Primera conclusión, que es muy importante, porque los retos del cambio climático exigen soluciones complejas y miradas complementarias,
La segunda conclusión es que la comunidad científica tiene ya evidencias sobradas como para que los poderes públicos pongan en marcha 4 o 5 iniciativas que están relacionadas con adaptación, anticipación, regulación, prevención. La tercera es que ha quedado claro que hay escalas muy relevantes, la escala local y la escala metropolitana son escalas donde una nueva generación de políticas públicas tienen que poner mucha atención. Los expertos advierten que el cambio climático no es un problema del futuro, sino una amenaza real y urgente para la humanidad. Que el cambio climático no es una cosa lejana, sino que es un asunto sistémico y que es un riesgo existencial. Existencial significa literalmente que pone en riesgo nuestra propia existencia como especie. Las conclusiones de este primer encuentro ya están sobre la mesa. Ahora, la clave será su aplicación para frenar los efectos de la crisis climática en el Mediterráneo. La adicción a las redes sociales entre adolescentes ya es considerada una amenaza para la salud por la Organización Mundial de la Salud. Trastornos del sueño, ansiedad, depresión y pérdida de concentración son solo algunas de sus consecuencias. Ante este panorama, Indonesia estudia establecer una edad mínima legal para acceder a las plataformas digitales con el fin de proteger a los menores. Una medida controversial que pone en el centro una pregunta clave: ¿a qué edad debería empezar la vida digital? El gobierno de Indonesia puso este lunes en marcha una comisión que definirá la edad mínima necesaria para acceder a las redes sociales, en un intento por proteger a niños y adolescentes de amenazas en línea. Siguiendo el ejemplo de países como Australia, que ya cuenta con regulaciones similares, el equipo de académicos, profesionales y representantes de ONGs dedicadas a la protección infantil elaborarán un borrador de la regulación que esperan tener lista en un plazo de 2 meses. La ministra de Comunicación y Medios Digitales de Indonesia expresó que la medida busca prevenir que los niños crezcan en un entorno digital lleno de amenazas. Asimismo, agregó que el equipo trabajará para reforzar las regulaciones, aumentar la supervisión y tomar medidas firmes contra el contenido peligroso para que los niños indonesios puedan navegar por Internet de forma segura. En una nota oficial, el gobierno indicó que hay amenazas que acechan cada vez más a los menores de edad, como los juegos de azar en línea, la pornografía, el acoso y la violencia sexual, por lo que buscan garantizar una aplicación más estricta de la ley contra los perpetradores y distribuidores de contenido peligroso. Según estadísticas gubernamentales, el 89% de los niños mayores de 5 años usan Internet únicamente para acceder a redes sociales en Indonesia, que tiene la 4ª tasa más alta del mundo en cuanto a casos de pornografía infantil. ¿Quiere recibir nuestras noticias directamente? Súmese a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Regresamos con más información científica y cultural. En un rincón de San José de Sihuas, Pampa, Ecuador, la conservación no depende de grandes instituciones, sino del compromiso de personas como Danilo. Su amor por la naturaleza lo ha llevado a proteger la biodiversidad local, cuidar los bosques y transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. Una historia que nos recuerda que la defensa del planeta empieza, muchas veces, con una sola voluntad. En estas extensiones de tierra fértil florecen varias especies de frutales, cuya producción generosa convierte a la zona en una de las principales proveedoras de los mercados del país. Aquí encontramos a Danilo Vázquez, agricultor nacido en la comunidad en 1971. Es el segundo de 5 hermanos y el único que guarda amor verdadero por la vida en el campo. Las actividades de Danilo no son distintas a las que realizan los moradores de la zona que trabajan la tierra, salvo por una particularidad. Mientras se ocupaba en sus labores,
divisó a un oso de anteojos en la otra orilla de su parcela. Dije, no, ese es el animal que siempre esperé. Vamos, corrimos todos. Invitamos a los vecinos que estaban trabajando cerca. Vamos a ver un oso. Gritamos y ya lo miramos. Fue un oso parado en 2 patas. En un inicio los avistamientos eran a una distancia considerable. Danilo se ubicaba al borde del cañón del río Pisque y desde ahí dirigía su cámara hacia los terrenos de enfrente. Pero era tan intenso su interés por conocer el comportamiento de los osos que un día se decidió a filmarlos de cerca. Fue la felicidad más grande y obviamente me sentía entre nervios y alegría. Unos videos así que los tengo, todavía no los he borrado, pero unos nervios que yo los vi a cerquitas, fue hasta unos 8 metros. Yo del suelo y ellos en el tronco del árbol, sentados con su hija. Desde entonces las labores de Danilo en el campo se reparten entre la labranza y en el monitoreo de los osos, aunque esta última tarea le ha ocasionado serios inconvenientes. Que casi que mi familia ya ha querido desecharme porque yo era un hombre que estaba ignorando tantas cosas, dejando mi tiempo, mi trabajo, pero mi pasión ha sido esa y a la final ya tenemos grandes logros. La mañana pintaba luminosa en el sendero que conduce al lecho del río. A medida que descendíamos, Danilo nos indicaba los sitios por donde los osos suelen pernoctar y en ocasiones silbaba para que salgan de su escondite. Volvimos en la tarde y esta vez desde el mirador pudimos registrar algunas imágenes que de cierta manera compensaron la desilusión que nos causó su ausencia en la mañana. Desde la Universidad Técnica del Norte, para NSC, Pablo Muñoz Cárdenas. En 2023, Cuba vivió más de 10 horas diarias de apagones en promedio, especialmente en zonas rurales, según datos de la Unión Eléctrica. La escasez de combustible y las fallas en la infraestructura han hecho de la crisis energética una constante, pero en Cienfuegos surge una alternativa: apostar por la energía solar para reducir la dependencia del petróleo y generar soluciones sostenibles desde lo local. El paisaje está cambiando en esta zona de la provincia de Cienfuegos, en el centro de Cuba. Cerca de las ruinas de una planta nuclear, ahora está en plena construcción un parque fotovoltaico con 44.000 paneles solares. Es uno de los 55 que Cuba está construyendo este año para reducir su dependencia del petróleo y superar la crisis energética que sufre el país. La infraestructura eléctrica del país colapsó 4 veces en los últimos 6 meses, dejando al país completamente a oscuras durante días. Pésimo estado. Nos pasamos más tiempo sin corriente que estamos con corriente. La electricidad no es lo único que escasea. A falta de gas, muchos han vuelto a cocinar con carbón o con lo que encuentran. Con carbón, con las habitas de chopi, con y de leña, porque no tengo petróleo. ¿El combustible? Hace décadas, Cuba intentó abandonar su dependencia del crudo. A solo 15 kilómetros del Parque La Yuca todavía puede verse la cúpula de acero construida para proteger lo que sería un reactor de la central electronuclear de Juraguá. Pero luego de una inversión conjunta con los soviéticos de $1.000 millones y el arribo de físicos, ingenieros y otros especialistas altamente capacitados, el proyecto fue cancelado en 1992 por el entonces presidente Fidel Castro. Eliezer Machin, un termofísico educado en la entonces Unión Soviética, se unió con solo 24 años al grupo que supervisaba la construcción. Todavía vive en la ciudad nuclear, planeada para albergar al personal de la planta atómica, pero ahora cría cerdos. No para mí solo, para muchas personas que estaban aquí fue un golpe duro. Realmente, o sea, los sueños, cada uno se imaginaba trabajando en una central nuclear, cada uno con sus sueños hechos técnicamente. No es que sea preparado para eso, pero los conocimientos uno los tenía.
El gobierno cubano prevé producir con energías limpias 1.200 megavatios diarios a finales de este año, en un país donde el déficit cotidiano ronda los 1.500 megavatios. La tecnología implica una inversión millonaria que Cuba, inmersa en una profunda crisis económica, está enfrentando con apoyo de China. El objetivo del gobierno es tener 92 parques y alcanzar un 37% de cobertura con energías renovables para 2030. Mucho antes de la llegada de los europeos, las civilizaciones mesoamericanas ya estaban conectadas por rutas comerciales, alianzas políticas y vínculos culturales. Un nuevo hallazgo lo confirma. Arqueólogos encontraron en la ciudad maya de Tikal, Guatemala, un altar ceremonial de origen teotihuacano fechado entre los siglos III y IV. Este descubrimiento refuerza la idea de que México y Centroamérica compartieron más que fronteras. Descubren un altar teotihuacano de México en la ciudad maya de Tikal, en Guatemala. El altar, elaborado entre el 400 y 450 después de Cristo, fue hallado en una casa de un complejo residencial de la élite de Tikal, el principal sitio arqueológico de Guatemala en el departamento selvático de Petén, fronterizo con México. Es una estructura rectangular de 1 metro con 10 centímetros por 1 metro 80 centímetros de ancho, elaborada con tierra y estuco o masa de yeso. Muestra un rostro pintado con un tocado de borlas, un collar y otros elementos teotihuacanos. En los últimos años, científicos han obtenido varios hallazgos de la influencia de Teotihuacán, una ciudad prehispánica cercana a la capital mexicana, en Tikal, al norte de Guatemala, ello entre los años 300 y 500 después de Cristo. Estas zonas están a unos 1.300 kilómetros de distancia. La cultura maya tuvo su esplendor en el periodo clásico, entre los años 400 y 450 después de Cristo. Se expandió por los territorios que abarcan actualmente México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Teotihuacán, famoso por las pirámides del Sol y la Luna, se encuentra a unos 40 kilómetros al noreste de la capital de México. La ciudad tuvo su esplendor entre los años 100 y 600 después de Cristo. En una época dominada por pantallas y mensajes efímeros, las ferias del libro buscan algo más profundo: fomentar el pensamiento crítico, el diálogo y la permanencia de las ideas. Con ese espíritu, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa celebró una nueva edición de su Feria del Libro, reuniendo a lectores, autores y editoriales en torno a la palabra escrita. En Honduras, la lectura sigue siendo un acto de resistencia y construcción ciudadana. El Centro Cultural de España en Tegucigalpa inauguró la 11ª Feria del Libro en la capital de Honduras, con el objetivo de fomentar la lectura entre los hondureños, especialmente entre los niños y jóvenes, como destacó el embajador de España en Honduras, Diego Nuño García. Que hoy día usted sabe muy bien que con los móviles, con las computadoras y demás, es cada vez más difícil, ¿no?, que los niños pues se pongan a leer un libro, hagan ese esfuerzo, ¿no?, y verdaderamente pues merece la pena, ¿no?, intentar inculcarles, ¿no?, ese gusto por la lectura, porque además es una forma también de educación, de formación personal, que en ningún caso ni los móviles ni los ordenadores pueden proporcionar. La feria se celebra desde 2015 y en ella participan una treintena de librerías y editoriales, además de 15 autores independientes que ofrecerán sus obras en el marco del Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril. Tras recorrer la feria, el embajador Nuño García destacó la larga presencia de España en el país centroamericano y el compromiso de seguir promoviendo la cultura allí. España ha estado aquí desde hace muchos años, vamos a seguir aquí y desde luego vamos a seguir promocionando la cultura como una forma de promover la amistad entre Honduras y España, pero también como una forma de promover el desarrollo, ¿no?, y la educación. El diplomático también celebró que año tras año aumente el número de visitantes. Esta edición de la Feria del Libro se desarrolla en el Redondel de los Artesanos, donde además de la compra y venta de libros tanto nuevos como usados, el público podrá disfrutar de la gastronomía hondureña y española. También habrá todo tipo de actividades, desde presentaciones, lecturas de poesía, música e iniciativas dirigidas a niños y jóvenes. La jornada de este sábado cerrará con una lectura en honor al poeta español Antonio Machado y un concierto de la Sonora Curandera. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC.
Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana más información científica y cultural.